Y nuevamente estamos aquí para presentarles otra edición de Así de Simple. Estamos con Eric Fuentes, cazador llamado el Terminator de disfraces politiqueros y todos aquellos que están en contra del pueblo venezolano, los sancionados, la conferencia episcopal que dice vayan a votar, pero dicen no, el régimen es un tramposo. Y ahora dice, el día de hoy, Mr. Juan Guaidó, Nico Juan Guaidó, dice que a pesar de que restituyeron DirecTV, ellos van a seguir luchando por Venezuela. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pero Eric. por eso es que estás tú aquí. Giovanni Telles, el niño que desenmaraña la Matrix venezolana. O otra maraña mentira que él tiró ahí. Porque, ¿qué tiene que ver, como dicen los venezolanos, el ano con las pestañas? ¿Qué tiene que ver? Exacto. Entonces, viene con su manipulación, con su basura política, a decir, bueno, la restitución de DirecTV, etcétera, etcétera. Es basura política. O sea, al venezolano, ¿qué le interesa más? ¿Ver DirecTV o tener libertad? Tener libertad de Exactamente, eso es lo que expresión, yo digo. tener libertad de circulación, poder echar gasolina donde le dé la gana, tener un empleo que le genere los ingresos que le permita tener una vida decente, o seguir mendigando una caja de clap. O sea, ahí es donde están las grandes diatribas. Pero como no nos vamos a ir a los temas políticos de una vez, vamos primero con el caído del día de hoy, que lo tienes tú por ahí. Y es que en la cobertura maligna de la dictadura, no importa si son angelitos de 14 o de 15 años, que son menores de edad, que han muerto muchísimo, tampoco importan los que ya son de mediana edad, como Eduardo Gil Rodríguez, otro de nuestros caídos, que tenía 53 años, cuando un 28 de julio de 2017 fue asesinado también por un arma de fuego. Eso sucedió en el estado Táchira. Él se dedicaba a hacer transporte de mudanzas, Eric, y había sido teniente coronel y ya estaba retirado de la Guardia Nacional y fue presuntamente herido por funcionarios de la Guardia Nacional, que en ese momento, para variar, estaban reprimiendo a los ciudadanos en los alrededores en un centro de votación. ¿Ah? Imagínate tú. Y así quieren que con las votaciones, pues vayamos ahora en diciembre. Bueno, Y pero eso ocurrió en el municipio Cárdenas, ¿de qué estado? en el estado Táchira, Ah, chica. en Mira, el Giovanni, estado es que es Táchira. vergonzoso lo que nosotros vivimos, ¿no? Oficiales superiores, oficiales subalternos de Venezuela, de todos los componentes, porque no podemos decir que es solamente la Guardia Nacional o que es solamente el Ejército o que ha sido solamente la Marina, o sea, es de todas las fuerzas. El acoso del G2, la destrucción, la desmoralización, el envilecimiento de la Fuerza Armada no tiene parangón. Sin embargo, tú sabes que nosotros tenemos una serie de héroes olvidados que deberíamos dedicarle también un espacio. ¿Quiénes fueron? Aquellos que en abril se fueron a la Plaza Altamira porque eran militares institucionales que sabían que en Venezuela había que salir de Chávez en esas tempranas horas de gestación de la maldición que vivimos hoy. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, como nosotros hemos vivido en un país de mentira, ellos en aquella época no se dieron cuenta de que al aliarse con los políticos condenaron ese movimiento al fracaso porque los políticos venezolanos toda la vida han sido traidores, porque ellos lo único que buscan, la procura de todos los miembros de los partidos políticos venezolanos hoy, Partido Ecológico, PINA, el que sea, NOS, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, son vampiros. Ellos van a chuparle la sangre a Venezuela. Si se pueden robar el petróleo, se lo roban. Si se puede robar el oro, se lo roban. Si se roban los impuestos, se lo roban. O sea, ellos van a dilapidar el erario nacional y buscar la destrucción de Venezuela. Entonces, ese es el gran conflicto que nosotros enfrentamos, porque tenemos una gran cantidad de venezolanos que creen
que los políticos lo van a sacar de este problema y no se han dado cuenta que fueron precisamente ellos los que lo metieron en este problema. Por eso voy a aprovechar la oportunidad de invitarlos a un programa que tengo una vez a la semana que pueden conseguir en YouTube y se llama Y así llegamos hasta aquí, donde explicamos las razones en la historia que generaron que hoy estemos en la situación que estamos. Vamos, Giovanni, a pasar con los titulares entonces del día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Bueno, para variar, la comidilla del día, como ya te comenté, se restableció y parece que eso fuera la gran solución para que se terminara la dictadura en Venezuela, es que se restituye DirecTV. Y esto sucedió porque se llegó a un acuerdo por parte de AT&T, decidió vender esta rama de AT&T, DirecTV, a otra operadora, a un empresario de Venezuela que formaba parte de DirecTV. Y se ven las costuras rápidamente porque el personaje este, el que era director de DirecTV, dice que le debe este favor gracias a Conatel y al gobierno, a la República Bolivariana de Venezuela. Y Maduro dice que se llegó a un acuerdo, de manera que, bueno, esa es la comidilla y no voy a decir más nada sobre esto. Eso es lo que dijo el tipo y esto ya a clara luz se dice, se ve que esto fue un enchufe, simple y llanamente. Así que con esto abrimos y No vale, además pero yo te voy a el decir una dólar. cosa. Tú estás siendo negativo, eres un empresario honesto a lo mejor. No le vas a dar el derecho de la duda. Lo dudo, lo dudo. ¿Mm? El caso es, Eric, que el dólar llegó ya o pasó ya la barrera de los De los 300 300 mil mil bolívares. bolívares. Ahí te dejo ese trompo en la uña, pues. Es más de lo mismo, es la inflación, hiperinflación imparable con el país con mayor índice en todo el mundo, con mayor índice de corrupción, con el mayor índice de criminalidad y con Bueno, el mayor índice de hiperinflación. yo te he dicho a ti que nosotros en Venezuela hemos roto los récords Guinness, pero de todo lo malo. Mayores índices de delincuencia, mayor índice de corrupción política, el único país que el narcotráfico ha llegado a gobernar. Somos el único país que ha tenido este nivel de inflación, porque no se compara con el de Yugoslavia, Alemania, Zimbabue. O sea, ya a mí que hace unos 10 años atrás tú me hubieses preguntado acerca de la inflación en Zimbabue, yo te hubiese dicho que eso era una morbosidad. Pero no, Totalmente, o sea, Mugabe fue un genio económico al lado de la plata totalmente, que tenemos en totalmente. Venezuela. Un ¿Ah? niño de pecho se quedó en pañales, pues. No, esto es insólito. O sea, y todavía hay gente que dice, fíjate, todos estos indicadores nos demuestran a nosotros que Venezuela es el peor país del mundo, ¿no? Y entonces tú todavía te encuentras con el montón de estúpidos que te dicen, no, pero si Venezuela es el mejor país del mundo, pero ¿en dónde, mano? ¿En dónde? O sea, ¿por qué tienes el Salto Ángel? Eso lo dio la naturaleza, tú no hiciste nada para que estuviera ahí. Que No, que se el vaya Ávila. y busque su vasito de agua en el Salto Ángel y se lo tome. Y mientras tanto, no hay agua. Entonces, No hay agua, no hay luz, no hay gasolina. la lucha de los venezolanos decentes como tú y como yo, que hacemos este tipo de trabajo ad honorem, es para que la gente se dé cuenta de que nosotros, sí, los venezolanos tenemos un potencial inmenso, pero toda la vida hemos sido potenciales. Sí, Jamás hemos concretado en no realmente hemos ejecutado. realizar la grandeza que merece nuestro país. Y nuestro país merece Así es. grandeza porque tenemos un background histórico, o es decir, un antecedente histórico, para no usar anglicismo, que demuestra que somos una gran nación. ¿Qué pasa? Un pueblo ignorante termina siendo instrumento ciego de su propia destrucción. Seguimos. Hablando del que no hay luz, de que no hay agua, de que no hay gas, de que no hay nada, bueno, por lo menos tenemos que darle gracias a Dios que Alex Saab tiene para bañarse en Totuma o en Tobito allá, en su sitio donde lo están protegiendo. Eso por lo menos hay que darle gracias a Dios, Eric. Pero de lo que también hay escasez es, por supuesto, de gasolina. Y Uh resulta -huh. que ahora han cerrado el 80% de las bombas que están o que eran subsidiarias, por supuesto, del líquido llamado la gasolina.
Claro, mira, es que tenemos que dicen que los problemas de calidad en Venezuela han agregado aún más demoras a las exportaciones de crudo que realiza. Entonces, por supuesto, tenemos mucho menos flujo de caja. Ellos menos pueden pagarle a los iraníes porque obviamente la cantidad de oro que le pasaron les agotó la reserva. Entonces tienen que pagar en efectivo. Porque Irán puede ser muy bueno, pero Irán no es tonto. Si sabe que hace unos meses le dieron un auxilio financiero de Rusia y los rusos están metidos en Venezuela y cuando hicieron la revisión se había desaparecido la plata y ni siquiera habían empezado a, a gastarla. O sea, los tipos se la robaron sin que siquiera entrara dentro del presupuesto. Porque es que estamos minados de ladrones en este sistema, ¿no? Comunistoide. Ahora, vamos a seguir, porque dice el gobierno norteamericano que se van a poder seguir enviando remesas porque las sanciones son contra Maduro y sus secuaces y no en contra de los nacionales venezolanos. Así que el que tiene un hijo en Nueva York que le manda una platica puede estar tranquilo de que va a seguir recibiendo su remesa. Ahora, lo que es importante es que el jefe de Comando Sur, el almirante Fowler, llega y dice, Joanny, da unas declaraciones donde indica que la influencia de Rusia es lo que mantiene a Maduro en el sistema. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Es una buena La influencia nueva? de Rusia, bueno, evidentemente, ya eso lo hemos hablado otras veces. Recuerda que Irán, China, Turquía y Rusia, que forman parte del eje del mal, han ayudado a que de una u otra manera Venezuela, o Venezuela no, el régimen, la dictadura, el carnicero de Miraflores, continúa allí en el poder, porque recuerda que son hilos, son poderes oscuros que se mueven tras los bastidores para que siga allí el régimen. Bueno, prueba de eso es que hay cubanos en Fuerte Tiuna. Prueba de eso es que hay agentes o militares rusos operando en Fuerte Tiuna y en diferentes áreas del gobierno. Entonces, eso no es nada de extrañarse. Claro, pero para ellos sí, para nosotros no, ya estamos curtidos. Mira, vamos a pasar a lo de el COVID-19, ¿no? Eric, Resulta, antes de que pasemos para allá rápidamente un inciso. Tú sabes que hablando de la gasolina, tú habías uh-huh, mencionado el programa pasado que se habían tenido que, o habíamos perdido unos tanqueros venezolanos uh-huh, que se le iban a dar a China. Bueno, el día de ayer, en la noche y hoy, explotó la noticia de que se habían incautado 4 tanqueros de gasolina, exactamente, tiranía. que venían de Irán, iban hacia el régimen, hacia Venezuela, y fueron confiscados por Estados Unidos. Y el subsecretario de Estados Unidos dijo que el dinero de la gasolina iraní que fue confiscada va a ser, iba a ser, que iba destinado pues al régimen, se asignará para el Fondo para Víctimas de Terrorismo patrocinado por el Estado de Estados Unidos. Así que eso era una información importante que quería comentarte para que ustedes lo supieran también. Sigue Claro, adelante entonces con tu COVID. mira, el COVID-19 ha causado un gran impacto en Venezuela. La primera es la catástrofe lamentable del lado rojo de que muere Darío Vivas, ¿no? Darío Vivas, todos conocemos sus antecedentes, creador de los colectivos, es uno de los artífices del desastre en Venezuela, una persona con un nivel de satanismo indescriptible. Recordemos que chavismo es igual a satanismo. Entonces, bueno, toda la élite roja lamenta la pérdida de Darío Vivas. Sin embargo, basta entrar en una red social y ver la opinión del resto de la población. Yo trato de mantenerme imparcial en ese tipo de cosas porque creo, bueno, murió, murió. Lo importante es que no volverá. El chavismo, una vez más entonces, extiende las restricciones de los vuelos producto del COVID-19. Pero además, es importante que los venezolanos sepan que se han incrementado exponencialmente los casos de COVID en los centros de detención preventivos, ni siquiera en los penales como tal, en los preventivos.
del país. Además, realizan ayer 8 pruebas de COVID-19 en la Dirección General Sectorial de Contrainteligencia Militar y los 8 casos han dado positivo. ¿Ok? Así es, Además, la habíamos información hablado adicional a que, esto, Giovanni, es que sí, Provea, además, nos dice algo que tenemos días reportando, porque recuerdas que Numa, el padre de este Numa, había dicho, no, que son armas biológicas, todos estos que se vienen con su pandemia a enfermar a los venezolanos. Entonces los venezolanos que caminan durante días para poder devolverse a Venezuela porque están sin empleo en el exterior y prefieren estar en su casa pasando hambre que pasando hambre en una calle, pasando frío. Entonces los están recibiendo en el país como armas biológicas y el nivel de maltrato y las violaciones de los derechos humanos no tienen parangón. habían dicho que eran biotrocheros, así se le llamaban, o armas químicas. Correcto. Mira, y lo Dicho más importante, por un mismo cura, por un sacerdote, imagínate tú. claro, bueno, pero un excomulgado. Mira, lo importante de esto es que, producto de esta pandemia, Venezuela ya entró en una crisis alimentaria con un déficit de 80,3%. Vamos a ilustrarlo así de simple para que el que nos ve lo logre entender. Si en una tienda se vendían o había 1.000 paquetes de arroz, producto de la crisis, hoy en día hay solo 297 paquetes de arroz porque no tienen lo suficiente para llegar a los 1.000. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que una cantidad de personas no van a tener acceso a ese arroz porque solo hay disponibilidad para el 20, menos del 20%, sería como el 19,7%. Es Entonces, ¿qué pasa correcto. con esto, Giovanni? Esto es sumamente grave porque lo que significa es que, por ejemplo, una, un abasto cualquiera, al ver que tiene un inventario que es de únicamente un quinto de lo que normalmente vendía, comienza a incrementar los precios porque empieza a Claro, jugar entonces aquella cuestión de la oferta y la demanda. Entonces tengo mayor obviamente. demanda que oferta y los precios van a seguir elevándose. Entonces cuando vemos que dice el dólar llegó a 300.000, es algo obvio porque estamos en un país desabastecido. Claro. Y es obvio que el alimento se convierte en oro. Ya eso lo hemos vivido varias veces. Y recuerda que habíamos comentado que los alimentos subieron un 380% desde enero aproximadamente, en lo que va de año. Lo que comprueba y enfatiza una vez más que el venezolano simple y llanamente lo que está haciendo o lo que se está rebuscando es simple y llanamente para comprar comida. La gente no puede pensar en otra cosa sino para poder, a duras penas, poder alimentar a su familia. De manera que eso es una situación que se está viviendo día a día. Tú habías mencionado la muerte de Darío Vivas. Yo con respecto a eso lo único que tengo que decirte es que hubiese deseado que hubiese podido seguir viviendo muchísimos años más para que en un futuro pudiera cumplir su condena. No me alegro de que haya muerto, sino que más bien hubiese deseado que hubiese vivido más, así como con el resto de personajes que ya hemos hablado muchísimo acerca de ellos. Y estabas comentando también sobre, o ibas a comentar sobre los venezolanos que siguen en las diferentes fronteras, ¿no? Bueno, Giovanni, eso es un caso que es ya inocultable, ¿no? De hecho, tú sabes que es una crisis internacional a nivel de refugio, la situación de los venezolanos, porque los tenemos caminando de todos lados, tratando de regresar a Venezuela por las múltiples necesidades que se están pasando producto de la pandemia, y el maltrato hacia los venezolanos no tiene parangón. De hecho, recuerda que el programa pasado hablamos del caso de la muchacha esta Estefanía, y Así el es, caso en así es. Trinidad sigue álgido, álgido, porque es que ese caso roza
lo morboso, lo abusivo, lo descabellado, o sea, no Tú tiene sabes que adjetivo. ya se capturaron un par de cómplices más que están involucrados en el caso, de manera que aparentemente han accionado rápidamente con respecto a ese caso. Ahora que tú hablas acerca de los que están afuera de Venezuela y quieren regresar, bueno, resulta que también hay gente que está en Venezuela y quiere salir de Venezuela. Estamos hablando en este caso de 800 estadounidenses que el régimen tiene, entre comillas, secuestrados y que no han podido recibir su permiso para poder salir. Lo mismo sigue pasando en España. Se acumula nuevamente una cantidad de venezolanos en España que quieren regresar a Venezuela y ya se contabilizan aproximadamente en 600, Eric. Así que la situación continúa. Otra vez 600, porque recuerda que al principio habían 600 y ellos habían trasladado aproximadamente 400 y ahora otra vez vuelve al número de 600. Mira, Eso es correcto, eso es fíjate correcto. que un dato curioso por ahí, Guaidó gestionó 17 millones de dólares en recursos para enfrentar la pandemia. ¿Qué piensas tú luego de los resultados anteriores de todo el dinero que ellos han administrado? ¿Crees que los venezolanos realmente vayan a ver un centavo de eso que está recibiendo? Sí, dicen que dentro de esos 17 millones están los $100 que le van a pagar a los médicos y que todavía no los han podido liberar porque eso está en manos de los Estados Unidos. Se repite el cuento del gallo pelón. ¿Te acuerdas que hay una salsa que dice mentira? Pam, 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 pam. Ok, seguimos. Exactamente, esa es. Mira, Giovanni, otro caso grave en Venezuela es que tú sabes que dicen que las funerarias no tienen combustible. Entonces muere tanta gente todos los días que ellos están pidiendo que se les dé una prioridad para poder surtir de combustible. La otra es que tristemente, con esto del COVID, han muerto más médicos, siguen muriendo médicos y enfermeras en Venezuela. Es correcto, es correcto. Y no se hace tanta alaraca como se hizo con Darío Vivas el día de hoy. Y médicos están muriendo todos los días, Eric. Todos Todos los los días. días en diferentes estados. Y son los verdaderos héroes que están luchando por los venezolanos. Que a pesar de no tener equipos, a pesar de no tener gasolina, a pesar de no tener insumos, están ahí, al pie del cañón. El día de hoy murió también un personal un hombre, parte de personal de enfermería. Mira, Y siguen muriendo médicos todos los días. y la otra, Giovanni, es que tú sabes que no se menciona nunca, pero nosotros vamos a aprovechar la oportunidad. Hay pacientes renales, pacientes cardíacos, pacientes crónicos que han sido totalmente abandonados producto de la pandemia y la están pasando muy mal. Pero eso no es solo un Totalmente. problema de Venezuela, ¿no? Sino que es un problema global, porque está pasando en todos los puntos del planeta. Ya en Venezuela venía sucediendo hace años esto, Eric. Pacientes de cáncer, pacientes renales y todas esas enfermedades crónicas. Crónicas y terminales. Y que Mira, no han podido ver respuesta de ningún tipo. Y pacientes de SIDA también, de inmunodeficiencia adquirida, que están buscando hace años de leucemia, están buscando sus medicinas y simplemente se las niegan. No hay la medicina porque eso se lo robaron, tan simple como eso. Así de simple. así de simple. Mira, Giovanni, vamos a terminar con esto, ¿no? O sea, la parte de nacionales. Resulta que en Venezuela el país está encendido por la falta de gasolina. Parece mentira, debería estar encendido con gasolina, pero está encendido por la falta de gasolina. Pero esto es un... O sea, hay mucha gente que lo llama a uno y le dice, ahora sí, por fin, la rebelión de los venezolanos. Pero es una Ahora sí ilusión. dicen, por fin se prendió el peo, con la disculpa Ujú. de las palas, con la disculpa a nuestro querido Internautas. internautas. Ahora sí se prendió el peo. Pero resulta que, claro, pero ese dura lo mismo que dura un peo en un chinchorro, para no ser, para seguirte la palabra. Mm. Porque resulta que seguimos luchando por algo efímero, porque entonces si conseguimos de la luna surtir gasolina, entonces se va a acabar el conflicto. Y resulta que no estamos luchando por lo que es realmente necesario, que son la libertad y los derechos
de los ciudadanos que han sido violentados durante los últimos 22 años. Pero entonces pasemos a todo lo internacional. Giovanni, hay una buena noticia internacional, que es que, Cuéntame por fin, a ver. mira, después de tantos años, por primera vez, se llega a un acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes. Y de hecho, Así Trump es. lo anuncia como un acuerdo de paz histórico y Benjamin Netanyahu dice también que es un día histórico. Claro, para mí Realmente. esto es solo parte de una gran construcción de paz, porque es que nunca han querido ceder ninguno de los dos. Entonces, que esta vez se logre un acuerdo es un gran logro. Ahora, Sí. el Líbano sigue en estado de emergencia, Giovanni, no solamente por la explosión, sino ahora por el coronavirus también. Tenemos que en España hay un recrudecimiento del coronavirus. Estados Unidos suspende los vuelos privados hacia Cuba y que Centroamérica se encuentra asolada después de 5 meses de cuarentena y pandemia que parece no ceder en Centroamérica. ¿Ok? Así es. Ese comentario que tú estás haciendo con respecto a al acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes es realmente histórico porque es un acuerdo que se llega luego de décadas de haber tratado, creo que estamos hablando más de 3 décadas, que de Mucho una u más, otra mucho manera se más. trató de cohesionar, de llegar a un acuerdo. Bueno, y fíjense ustedes, ¿no? Cuán equivocado podíamos estar. Yo pensé que Trump era el loco del norte. Y fíjate que esto es un logro que ningún otro presidente había logrado, había realizado, había logrado obtener Alcanzado, claro, antes. Sí. claro. Y el loco del norte, pues lo hizo. Y el loco del norte ha sido el presidente de Estados Unidos que tal vez ha luchado con mayor vehemencia por ayudar a los venezolanos, por tratar de tumbar esta porquería de dictadura. Claro, lo que Entonces, sucede, Giovanni, es algo que para reflexionar, ¿no? recuerda que es que lo que la izquierda mundial ha tratado de vender como imagen de Donald Trump, porque la imagen de Donald Trump antes de ser candidato presidencial era la del tipo exitoso que a pesar de haber quedado en bancarrota, logró sortear la, la, las dificultades de la quiebra, solventar sus deudas y volver a hacerse billonario. Entonces, era un caso fenómeno en el mundo, pero bastó que él se lanzara candidato presidencial y comenzó aquella campaña satánica a decir que era un totalitario, que él iba a ser como Chávez, que él era un nazi, que es un racista, etcétera. Pero yo no estoy ni en pro ni en contra porque no vivo en los Estados Unidos y uno no debería inmiscuirse tan profundamente en la política interna de otro país. Yo me remito es a los resultados en las estadísticas, ¿ok? Bueno, ajá, estadísticamente, ¿cuántos casos de demostrados de racismo se le pueden adjudicar a Donald Trump? ¿Cuántos casos de violaciones a los derechos humanos en su país que sean responsabilidad directa de él? Etcétera. Y entonces yo creo que su gestión habla por sí sola, ¿no? Sí. Bueno, ahora tú que estabas comentando acerca de España, habíamos comentado también que en Francia se había prendido el gran rollo justamente por el coronavirus, ya que habían flexibilizado las medidas y ahora Madrid específicamente está sufriendo los embates del coronavirus, la capital, lo que supone un gran peligro puesto que en las capitales se concentra también una cantidad de habitantes importante. Así que con esto ya estamos casi cerrando, Eric. No sé si te quedan algunos otros titulares. Em, Importante de última hora, información, Eric. Justamente, mira, qué casualidad. Los directivos ejecutivos de DirecTV que estaban presos en la policía política fueron liberados. Esta es una noticia que se generó a las 8 o a las 7:56 minutos, o sea, hace 15 minutos desde que comenzamos el programa. Ok, Lo que
nos dice claramente que, bueno, ya se solucionó todo. ¿Sí? Claro, ya arreglaron el paquete. Mira, Giovanni, dos cosas. El FBI va a Beirut para colaborar con las investigaciones de la explosión. Y la otra, y última, por el día de hoy, con la que nos vamos a despedir, que es, bueno, no, mentira, no es la última. La penúltima. AstraZeneca empezará a producir una vacuna para América Latina a principios del 2021. A temer, a temer. Y la última, esta sí. El mercado donde surgió el rebrote en junio en Beijing va a reabrir sus puertas. ¿Sí? Wow, wow. Sí, bueno, un gran riesgo, pienso yo, pero Y se habla de otro ellos virus, dirán, el Giovanni. show tiene que seguir. Oíste, se habla de otro virus. Lo que pasa es que estoy investigando un poco más. Pero se habla de que ya está impactando otro virus y que esta pesadilla aparentemente no va a terminar. Bueno, amanecerá y veremos. Eric, para despedir, quiero comentarte que el problema que hubo en el estado Falcón con el Ujú. derrame petrolero, o que existe todavía, y eso creo que no lo mencionamos, pica y se extiende porque diferentes ONGs han querido ir a colaborar. Tú eso no lo mencionaste, ¿o sí? No, no lo he mencionado, no lo he Ok, mencionado. rápidamente. Esas ONG que gustosamente han querido ir a colaborar y sin ningún tipo de interés, las han dejado accesar al derrame petrolero porque aparentemente pueden existir allí intereses por parte de la dictadura para que no tomen fotografías y no se den cuenta de la gran torta de lo que puede haber sucedido. De manera que esta gente, bueno, ha querido en buena lid ir a colaborar y simplemente no los han dejado. Y Correcto. este derrame petrolero, Eric, se ha reportado el día de hoy que se ha extendido hasta las playas de Adícora. Adícora es una Falcón. comunidad que está en el estado Falcón y bueno, los pescadores allí ya no tienen ni para ir a pescar, no tienen gasolina para echarle al peñero e ir a pescar. Total que han estado pescando en la orilla, pero con un derrame petrolero ahí dime tú cómo van a pescar. Y se ha extendido en algunos cayos por más de 2 kilómetros cuadrados el derrame petrolero, cosa gravísima. Y en la zona de manglares, en zona Parque Nacional Morrocoy, este derrame ocurre en el momento en que es temporada de corales, donde los corales están naciendo. O sea que esto es un crimen ecológico de dimensiones increíbles, de dimensiones gigantescas. Gigantescas. Bueno, no me gusta despedir con este tipo de noticias, quisiera dar buenas noticias al final, pero eso es lo que tenemos, así de simple. Recuerden la participación a través del chat y agregarse a donde, Eric, Bueno, tenemos que suscribir. suscribirnos en Venezuela Sin Tapujos oficial y activar la campanita, pero lo más importante que tenemos que hacer, internautas, es compartirlo, porque si no la gente no se entera de este punto de vista que es totalmente anticomunista. Estamos totalmente contra el régimen hasta que caiga. Quisiera despedirme rápidamente con un videíto de lo que sucede en las bombas de gasolina, debido a que presentan situaciones como esta que van a ver al fondo, donde, bueno, como siempre hay automóviles, carros que ingresan, los enchufados, a abastecerse de gasolina por encima de las otras personas. Y ahí llegaron y bueno, hicieron una especie de protesta intentando voltear el vehículo y aparentemente tenían gasolina adentro también en bombonas, en pimpinas que querían cargar y luego salir con más gasolina de la cuenta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, pues? ¿Ah? Vea, vea. Vea la gasolina, vea. Vea. Vea cómo se derrama la gasolina, vea. Mira, en Vea. efecto ahí, Eric, ahí puedes ver en el piso, puedes ver, Eric, que está la gasolina que Botándose. habían cargado dentro de la camioneta.
con Claro. recipiente. ¿Dónde lleva la gasolina, ve? ¿Ah? ¿Hasta cuándo, chicos, vamos a estar sufriendo aquí en el municipio de Libertador por culpa de estos sinvergüenza? ¿Ah? ¿Hasta cuándo, Dios mío? Esta verga. ¿Ah? Ve. 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 Bueno, eso es lo que sucede, Eric. Con esta nos vamos. Con esa nos despedimos y hasta el próximo lunes. Esperamos que tengan por lo menos un descansado fin de semana. Sé que no puede ser muy feliz con toda la desgracia que acontece en Venezuela, que parece que hubiese caído un apocalipsis. Pero bueno, nos veremos el próximo lunes a ver si tenemos buenas noticias.